Ujú. Ya. Ahora sí, buenas tardes ya. A partir de hoy día, de ahora se está grabando la clase, siendo hoy día jueves 29 de abril. Comenzamos con esta vuelta, esta rotación de semiología en el área de bovinos. Eh, un poquito, bueno, yo tuve una pequeña confusión con el tema de horarios. Le había puesto 11:50, creí que me había equivocado, llegué apuradito a las 10:50 y en realidad ustedes tenían clase a las 12, así que si alguien sintió que lo estaba apurando era porque yo me equivoqué, simplemente por temas, esta cuestión a todos nos tiene afectados con estos cambios de horario, con todo el tema de... Eh, yo cuando digo cambios de horario, porque con una sede de repente un horario, con otra sede otro, estas conexiones que entonces a uno se le confunde. Entonces, bueno, vamos a comenzar con esta área el área de semiología en bovinos. Primero un par de comentarios, por eso le está comentando a sus compañeros, a los que vienen ingresando. El ideal es que ustedes pongan fotos de fondo, por lo menos de su perfil. Yo siempre he dicho, y me da lo mismo decirlo, debiera ser una obligación. Si no colocan, si no están con video, que a mi gusto debiera ser, por lo menos, ya se entiende de repente el problema de conectividad, al menos colocar una foto de perfil que cuando estemos en clases bajo esta situación se vea quiénes están presentes. Ver las caras. El día de mañana vamos a tener actividades prácticas, se supone. Por lo menos Talagante ya pasó a fase 2, así que es muy probable que sí tengamos en un par de semanas, tengamos actividades presenciales. Entonces, bueno, primero, a partir de ahora sí voy a empezar a compartir pantalla. Ya voy a hacer otra cosa. Voy a dejar por lo menos la pantalla. Ya, entonces, primero para que nos conozcamos, mientras están ingresando, por eso prefiero la hora, y un poco ir presentándonos. Este curso, a diferencia de otros años, está dividido en dos, en el fondo porque se hicieron dos rotaciones totalmente separadas. El año pasado teníamos un solo grupo en cátedra y se iba comenzando los talleres en forma diferenciada, unos con menor y otros con la parte mayor, igual que este año, pero este año se hizo como si fueran dos cursos separados dentro dentro de la misma sede. Entonces, bueno, bajo esta condición me tengo que volver a presentar, hacer todo, porque con sus compañeros que estuvieron en la primera vuelta terminamos la semana antepasada. Entonces, el área de semiología rumiantes. Entonces, este otro NRC comenzamos ahora. Mi nombre es Felipe Ulrichsen, soy médico veterinario. Bueno, para partir un poquito de la semiología, soy médico veterinario titulado de la Universidad de Chile. Hago mención y licenciado en ciencias veterinarias, y hoy día estoy haciendo el magíster en docencia universitaria. Médico veterinario de profesión, docente de vocación. La verdad, comencé a hacer clases recién hace 10 años, desde que yo entré a estudiar en la universidad el año 89, cuando muchos de ustedes, o la mayoría, si es que no todos, todavía no nacían siquiera. Así que soy un poquito más viejo. Y cuando salí empecé a trabajar en el área de rumiantes, en una hacienda ganadera. Después con el tiempo salí y empecé a trabajar en una empresa de producción porcina. En un criadero, después me fui a trabajar a AgroSuper, un poco para poder explicar que después de muchas vueltas empecé nuevamente a trabajar en rumiantes, y el año 2010 comencé a hacer clases en la Universidad de Chile, en el área de semiología y el internado clínico en la parte de rumiantes.
Al año siguiente, ahí mismo, al segundo semestre de ese año, comencé a hacer clases en la UVM, en la Universidad de Viña del Mar, y el año 2011 empecé a hacer clases acá en la UDLA. Para cualquier cosa, este es mi correo, para que lo tengan, el correo que aparece registrado en el portal, que es felipe.ulrechon.udla.cl. Si me caen los mensajes y me rebotan, lo tengo configurado para que me reboten al correo Gmail, pero el correo Gmail entra en directo cualquier cosa. Eso pensando en tener conexión. Un poco para presentarme, del año 2011 les dije, estoy haciendo clases acá en la UDLA y haciendo asignatura semiología, medicina, animales mayores. Sí se da la rutina, porque obviamente cambia año a año, el próximo semestre capaz que me piden a mí hacerle el área de medicina animales mayores y clínica en animales mayores. Hago farmacología aplicada, que es de quinto, seminario de integración, lo he hecho varias veces, patología quirúrgica. Desde el año 2014 también hago producción porcina, tanto en Viña del Mar, Maipú, La Florida, Santiago Centro, en Executive. Y este primer semestre, 2021, estoy haciendo semiología con Viña, Maipú, Providencia y Santiago Centro. Producción porcina estoy haciendo con Viña, La Florida y con los Executive de Santiago Centro y Viña del Mar, en estos campos virtual. Farmacología aplicada en bovinos, cerdos y aves, tanto en Viña, Maipú, La Florida y Providencia. Entonces, cuando comentaban de que venían ahora de clases de producción porcina, yo lo hago de rutina hace varios años, también en la sede, pero en diferentes sedes. Vivo en Viña, vivo en Concón en particular, y así que le estoy haciendo clases desde acá de la costa, y cuando nos toca hacer talleres, yo me pego el pique desde acá a Santiago, Talagante, a hacer clases. Esta situación de pandemia me ha permitido que podamos hacer actividades a distancia, así que, pero dependiendo de las conexiones. Y esto está pesado para nosotros como profesores, como para ustedes como alumnos a veces. Un poco para presentarme, es lo que me interesaba. Sí, voy a ver otro tema, que Miguel Guzmán, que es el coordinador del área de semiología, nos pidió que recalcáramos. Primero, con respecto a las clases. Esta es la calendarización. Hoy día, siendo 29 de abril, comenzamos con este taller de bovinos. Vamos a tener taller hoy día, el próximo jueves, los siguientes 3, tenemos la pausa académica, y después de la pausa académica tenemos el 27 de mayo, y el 3 de junio corresponde la cátedra 2, que va a ser del área de bovinos. Así que vamos a tener clases 4 semanas, en estas 2 horas, y después la prueba de cátedra el día jueves 3 dentro del horario de clase, y después pasan a equinos. ¿Por qué importantísimo acá con respecto a los talleres? Hoy día a ustedes les corresponde taller los días miércoles. Recalcar de que ayer no tuvieron clases y las próximas 2 semanas tampoco van a tener talleres. Y después viene la semana de pausa académica, por lo tanto durante 4 semanas no hay actividades y se retoman los talleres el día 26 de mayo. Entonces, y ahí se supone que está esperando que para esa ocasión ya sea factible hacer talleres presenciales. Hoy día Talagante ya está pasando a fase 2, esperamos que de aquí a 26 de mayo, estamos hablando de un mes más, ya pueda haber bajado un poquitito el nivel de contagio para que estén un poco más tranquilos. Pero les cuento que estamos haciendo clínica, yo sigo saliendo todavía con clínica, que es un ramo de segundo semestre, con los executives de Santiago Centro Executive. Haciendo clínica de animales mayores, estoy yendo a Casablanca, y con los certificados que entrega la universidad para actividades prácticas, muchos de ustedes a lo mejor están haciendo prácticas profesionales, y ha servido para moverse incluso cursando controles sanitarios, barreras.
Así que es factible pensando en el tema, por lo menos, oficial. Otra cosa es que algunos eh, tengan dudas y prefieran quedarse en casa por el riesgo de contagio, se entiende, pero hay que entender que esta asignatura está considerada esencial y si la universidad decide volver a talleres presenciales, la asistencia va a ser 100%. Uh-huh. Ya, eso un poquitito para poder aclarar. En el caso de ustedes, por lo tanto, van a tener talleres presenciales, se supone que en esta fecha. Después, en junio, van a tener un par de talleres que van a ser online, conmigo por lo menos en la parte de bovinos, y con Giovanni Moraga, que somos los dos profesores que estamos haciendo talleres. Y se supone que tendríamos un taller presencial el, eh, para el 28 de julio, a fines ya de semestre. Ahí tendríamos un taller presencial en Talagante. Por lo menos, esto por lo menos es lo que está presupuestado, pero sabemos que dadas las situaciones hay muchos cambios, pero lo que nos interesaba era recalcar de que en las próximas 3 semanas no tienen actividades de taller, están suspendidos los talleres hasta vuelta de pausa académica. ¿Eso está claro, cierto? Sí, profe. Sí, profe. Súper claro. Ya, eso me interesaba para que quedara claro y además quedara grabado, porque está grabado junto con la clase. Ya, y eso con respecto, por eso ahí fijábamos un poco las fechas, entonces la calendarización. Ya, y ahora vamos a lo que es clase propiamente tal. Vamos a comenzar. Bien. Por lo menos esta clase completita va a ir hoy día y pues muy probable que sigamos con lo que viene adelante. Son 2 puntos. Yo todos estos temas, todas las presentaciones, cuando le digo todas, desde esta en PPT hasta la última presentación en PPT que tenga, yo los voy a subir, si no es durante este fin de semana, muy probable que estén todas subidas al portal Miudla. Así que todos los PPT van a estar en Miudla. Eso de partida. Desde antes incluso de que desarrollemos la actividad, así que cualquiera lo pueden hacer lo que quieran, imprimirlas, tenerlas ahí, pero revisen, tómense el tiempo de pegar una miradita por lo menos antes para que lleguen con la materia más o menos avanzada. Todas las clases grabadas yo las estoy subiendo en Blackboard. Así que en Blackboard dentro de las unidades voy a colocar seguramente en la unidad 2, que es la que corresponde ahora, independiente que haya o no actividad en la unidad 1, en la unidad 2 voy a colocarle unidad 2 bovinos, y ahí van a ir subiéndose clase a clase todas estas 4 clases que tengamos teóricas. La cátedra también la estamos realizando en Blackboard, yo la hice en Blackboard y funcionó bien. Obviamente hay que después ir viendo a lo mejor de repente un par de observaciones, de repente pensando en las correcciones para la conectividad, pero no sé, ustedes la prueba de cátedra de menor, ustedes pasaron por menor antes, ¿cierto? Sí. ¿Le hicieron en Blackboard o le hicieron en Forms? Por Forms. Ya, ok. Ya, pero han tenido pruebas en Blackboard, por lo menos en otras asignaturas. Yo por lo menos sí. Ya. ¿Y cómo ha funcionado? No he tenido ningún problema, más que a veces es un poco difícil navegar en Blackboard y uno se enreda, pero más que eso, nada. Pero les puedo decir que yo he hecho las pruebas y cuando están en pruebas me he metido tanto tanto desde el PC como también desde el teléfono y me ha funcionado bastante bien. Permite en Blackboard bastante sencillo incluso para conectarse. La observación que les hago a todos, quedando grabado ahora, es no entren a Blackboard desde el portal Miudla, sino que guarden un link en el fondo directamente, si es desde el computador, guarden al tiro el ingreso en un favorito, cosas así, o también pueden desde el teléfono directamente guardar en la pantalla principal y pueden tener un acceso directo a Blackboard y facilita un montón todo el tema.
porque evita tener que pasar por el portal Miudla, que tiende a colapsar producto de lo mismo, porque todos están tratando de entrar desde el portal y ahí empieza a colapsar. Entonces, el portal Miudla no está hecho para que estén todos simultáneamente. ¿Mm? Entonces, pero eso es un poco como recomendación. Así que vamos, por eso, la idea es que vayamos conectándonos, conversando y, no obstante, ahora, y lo segundo, ahora yo estoy desde un dispositivo, no estoy desde un computador, porque producto de pandemia también mi computador también tuvo algunas fallas, está funcionando, pero se está fallando un poco especialmente cuando compartía videos, así que decidí y estoy desde una tablet buena, pero que permita hacer actividades. ¿Por qué explico esto? Porque cuando estoy con el computador, o sea, ahora con la tablet, no puedo revisar el Zoom, todo lo que es el chat, durante ahora que estoy compartiendo pantalla. Entonces, si alguien necesita hacer cualquier consulta, por favor que sea verbalizada. Por eso, hagan las preguntas. A mí no me complica que me interrumpan. Al contrario, hace que la clase sea más amena. Asimismo, también de repente les voy a estar haciendo preguntas yo a ustedes. Y me interesa muchas veces también que vayan retroalimentándome, porque me ha pasado también que se me ha caído la conexión en algunos momentos. Alguna vez se me ha caído la conexión y he quedado hablando solo sin darme cuenta y porque me había salido de Zoom y me empezaron a llegar los avisos. Tercero, antes que partamos, eh, bueno, mi correo se los entregué ahí. ¿Ustedes tienen algún delegado de curso? Pensando en este curso, no, porque en el otro curso tenía otra delegada, otra compañera de ustedes, alguien que haga de cabeza, me interesa para cualquier cosa tener contacto vía WhatsApp para poder entregar información ágil en caso de cualquier problema. La Geraldine. Ya, entonces le encargo, por favor, Geraldine, mándeme un correo, si no recuérdenle a ella para que, y yo le voy a dar también mi teléfono para contactarnos directamente. La idea es que en caso como el de hoy día, de repente que yo me equivoqué, ya tengo claro, así que no volverá a pasar la semana próxima porque ya lo cambié directamente en mi calendario. Yo lo tenía más registrado en el calendario, ese es mi problema. Pero si llego a tener algún problema, algún atraso, cualquier cosa así, cualquier cambio, prefiero decírselo inmediatamente y no quedar ausente. Y asimismo ustedes también, si tienen cualquier observación, consulta, duda, típico de repente algún problema que puede surgir durante la prueba, mejor tener vías de comunicación más ágiles y no estar esperando el correo. Así que eso como puntos de aviso en general. Ya, y ahora a lo que venimos. Así que, por favor, cualquier cosa, pregunten, díganlo, porque además para uno es más entretenido. Esta situación de pandemia, para uno que, ya, digamos que soy más viejo, pero además que está acostumbrado a hacer clases y clases presenciales, me muevo bien en la tecnología, pero igual tiende a ser una lata, de repente hacer clases solo. De hecho, yo ni siquiera se fijan en cátedra, muy diferente el taller, eso sí. En cátedra, yo no estoy pasando asistencia, no estoy registrando la asistencia, pero sí les pido que se coloquen presentes, porque si me llegan a solicitar de la universidad, voy a colocar presentes. Y la forma de colocarse presentes es registrando su asistencia en el chat. En el chat colóquese presente. Y con eso basta para saber que están. Pero yo, ¿por qué hago énfasis en que no estoy subiendo yo personalmente la asistencia? A mí en lo particular no me importa la asistencia, porque para que se conecten a Zoom solamente por la asistencia, la verdad, me da igual. Me interesa que se conecten a clases para participar, para entender y para que aprendan, porque la función mía no es solamente pasar a clases. Yo les dije, los PPT están subidos, la clase se va a estar grabada, después se la puede subir. Pero las dudas que van surgiendo en el momento, después no se resuelven.
Así, por eso mismo que me interesa que vayan aclarando las dudas del momento y vamos conversando. Y además para uno que se hace un poco más entretenido. No es lo mismo estar viéndolo en clase, donde uno ve si se están quedando dormidos, ve si a lo mejor el tono de voz está siendo un poco monótono y está siendo un poco aburrido para ustedes. Uh-huh. Y para que tengan conciencia de que, independiente del área que les guste, aunque les guste el área de animales menores, y digan, no, yo nunca voy a trabajar con animales mayores, tenemos que tener al menos algunos conocimientos básicos, porque pueden cometerse errores como considerar que una cabra, porque tiene un problema específico, se le administran antibióticos por vía oral. Y eso es un caso garrafal y me ha tocado porque me había tocado un problema hace un tiempo y ahora me tocó otro problema en estos días por mal manejo, por colegas que no se olvidan de que las cabras son rumiantes y que, porque le llegan animales que dicen, son exóticos y lo tratan como otro tipo de animales y son rumiantes, son animales de producción. O cosas básicas. El día de mañana, ustedes nunca saben a lo que se van a trabajar. No sé, aquellos que por lo menos pueden ver video. Yo estoy trabajando acá desde una consulta, acá en Pucón, viendo animales menores. Y no era mi formación original. Pero las vueltas de la vida tienen eh, diferentes vías. Y también estoy trabajando en la parte menor. Entonces, pero me dedico a la parte de animales mayores, sigo trabajando con animales mayores, animales de producción, pero también veo animales menores. No siendo una expertise, pero no le hagan el quita en ningún área. Ya, mucho lateo por el momento. Vamos a lo que nos trae el día de hoy. Así que, preguntas, adelante. La que sea, no existe, hay un dicho que siempre les digo, no existe preguntas tontos, no existe preguntas tontas. Es tonto el que se queda con las preguntas. Así que la pregunta más básica puede ser aclaratoria para otro compañero también. Entonces, no se queden con ningún tipo de consulta. Ya. ¿Me escuchan bien, cierto? Porque no tengo ninguna retroalimentación. Por último, algo. Sí, Sí, profe, te profe, se escucho bien. escucha bien. Ya, perfecto. Por eso sigo, llego a ser hincha pelotas de repente, porque en esta conexión virtual uno se siente solo. Es hacer clases solo. Hoy día en la mañana le comentaba, oye, me siento a veces haciendo clases solo porque estoy hablando solamente con un computador. Y supongo que están por detrás. A veces ni preguntas contestan. Entonces, ya. Pensando en la semiología en animales mayores, en rumiantes en particular, hay que tener varios conocimientos que son básicos. Primero tenemos que ir identificando la especie y el sistema de producción. Entonces, estamos hablando si son bovinos, caprinos, en el caso de porcinos, por ejemplo, a aves, uno dice, pero nada que ver esto, estoy hablando, pero hay que identificar la especie y el sistema de producción intensiva, extensiva, ¿es de carne o es de leche? Porque todo esto va a poder determinar que se generen, hayan algunos factores de riesgo, factores condicionantes para la presencia de diferentes patologías. Por lo tanto, hay que conocer esos factores de riesgo y además saber identificarlos. Saber que en una lechería, por el tipo de alimentación, es más proclive a tener acidosis ruminal y saber identificar cuando hay condiciones que predisponen a una acidosis. Ejemplo, el tamaño de la fibra o el tamaño del pasto que está en el comedero. Entonces nosotros saber que, pero yo no voy a considerar eso cuando estamos en animales de carne. ¿Te fijan? Entonces ya cambia solamente con el conocimiento, ya nos empezamos a acercar y a veces no necesitamos ni siquiera preguntar sobre un tema porque ya lo tenemos más claro. Hay que conocer los signos clínicos y saber identificarlos. Conocer la frecuencia de algunas enfermedades asociadas a cada sistema productivo y cuáles son los signos clínicos que caracterizan a cada una de esas patologías. Y también los antecedentes derivados de varios
laboratorios de diagnóstico. Radiografía, ecografía, urocultivo. Uy, pero quiero hacer un cultivo de leche para poder evaluar una mastitis. Un laboratorio clínico pensando en ureanálisis, tanto el laboratorio como con el uso de tiras reactivas para determinar la presencia de pH, en el fondo un pH que esté reducido a una acidosis. Chequeo del líquido ruminal, cosas que pueden ser en el laboratorio o en un laboratorio que sea anexo dentro de la misma empresa. Hay que tener una serie de antecedentes y hay que saber analizarlos e interpretarlos. Esta asignatura no debiera llamarse semiología. De hecho, en la Universidad de Chile ya esta asignatura, yo cuando estudié era semiología. Desde cuando yo empecé a hacer clase ahí, se había cambiado el nombre a métodos de exploración clínica. Porque esto no es solamente semiología. Semiología es el estudio de los signos clínicos. Y esto no es solamente los signos clínicos, sino que cómo nosotros en nuestro proceder clínico logramos establecer cuáles son los signos que presenta un animal y de acuerdo a eso, mediante diferentes métodos, logramos establecer un diagnóstico con signos clínicos y antecedentes, que no todos son signos clínicos. Por eso mismo es importantísimo que veamos todo como un tema general. Hay más que solamente aprender de memoria los signos clínicos, que serían, primero, más latero, pero bastante más tedioso. Bueno, si analizamos, pasamos ahora a lo que es la semiología general. Hay que entender, por eso, como le decía, factores de riesgo. Ahí lo que tenemos es una lechería con carro forrajero, alimentación a comederos a piso, con piso de en este caso, piso de cemento. Piso de cemento, que ojalá que fuera bien ranurado, camas, y por eso, y techado. Por lo tanto, una infraestructura bastante básica, pero cumple con lo mínimo necesario para poder tener un buen alojamiento. Pero esa condición es muy distinta a la que se da a animales que estén a pastoreo. Y solamente con eso ya tenemos diferentes factores de riesgo. Ahora, estos son toritos, son animales, son machos. Por lo tanto, una crianza de animales originarios de lechería, porque son teneros Holstein-Friesen, pero que están bajo sistemas de crianza extensiva, a pastoreo. Va cambiando un poco las condiciones y los factores que predisponen a diferentes patologías, versus novillos que están en engorda. Aquí con otra alimentación, otros riesgos asociados. Y de acuerdo a eso vamos a ver. El nivel de hacinamiento incide, el nivel de aseo, el nivel de qué es lo que están comiendo, depende de lo que llegue al comedero. Ese novillo está comiendo él, acá es lo que nosotros le entregamos. Uno puede ser mejor que el otro. ¿Cuál? Difícil determinar. Los bovinos deben comer solamente pasto o podemos suplementarlos con otros alimentos. Eso es lo que nosotros vamos a tener que determinar. No le estoy preguntando, sino que en el fondo es para cuestionarse y siempre tenerlo en consideración. Versus vacas que cambia el tipo de pelaje, ya por lo tanto dijimos, están bajo otras condiciones. Eso se nota al tiro que están en una zona con un poco más de frío, porque el pelaje está más duro, un poco más denso, y eso puede ser la raza o puede ser literalmente por la baja temperatura. Invierno, clásico. Animales que están en el sur de Chile, por ejemplo. Acá otro, también con carro forrajero, alimentación en una lechería. Todo va cambiando las condiciones. Pero cabras que están también alimentación en un sistema semi-intensivo, en el fondo con alimento a comedero, versus cabras que están en el cerro, en que tienen que recorrer grandes distancias. Entonces, si pensamos en bienestar animal, ¿cuál es el mejor bienestar animal? No es difícil determinarlo. Hay que ver diferentes parámetros. Pero bajo alimentación ya obviamente es distinta. Y estos animales que tienen mayor tiempo caminando en los cerros
tienen el riesgo de piedras, quiscas. Las quiscas son las espinas que derivados de muchas plantas, ¿no? De los cactus y de otros tipos de especies. Animales que están a corrales, también con alimentación, versus ovejas que están a pastoreo. Esto en Nueva Zelanda, pero muy similar a lo que sería la zona austral de Chile. ¿Te fijan? Son diferentes condiciones. Algo que, por ejemplo, nosotros vemos al sur de Chile. ¿El frío afecta a los bovinos o a los ovinos? ¿Las ovejas se enferman porque hace frío? Le pregunto a ustedes, ¿qué me responde? Yo creo que no, profe. Yo creo que tampoco. De hecho, los animales que están en Magallanes, Aysén, o sea, región, no tienen tanto cuadro respiratorio. Ahora, el frío extremo en bajo condiciones de congelación, ahí, obviamente, eso sí puede afectarlo. Pero no es el frío el problema. De hecho, yo les diría que nosotros acá en la zona central nos resfriamos más que en Magallanes. Porque acá tenemos, en este mismo tiempo, de un día a otro, de una semana para otra, dentro del mismo día, ¿cómo está la oscilación térmica? Eso afecta también a los animales. Entonces, otoño y primavera son periodos de altos cambios de temperatura, alta oscilación dentro del mismo día o de un día para otro. ¿Cuántas veces le ha tocado que, bueno, ya no todos salen fuera de la casa, pero que en la mañana está bastante heladito y después a mediodía está casi para andar en polera y después en la tarde a las 6, 7 de la tarde hay que ya volver a colocar su chaqueta? Entonces, así cualquiera se resfría. Y por eso siempre dicen, no, en este tiempo empiezan, por eso la vacunación de influenza, todos los problemas que hay. Y bueno, el mismo tema de coronavirus. Entonces, porque el riesgo de enfermarse ahora es mañana, cambia. Entonces, tenemos que conocer, porque esos mismos factores inciden sobre el aparato mucociliar, el sistema inmune, en el caso de los bovinos, ovinos, caprinos, auquenios, etc. Entonces, no es el frío el que produce problemas, sino que los cambios de temperatura. Bueno, la medicina, el tema de en rumiantes, obviamente va dependiendo del ámbito de aplicación en el cual estemos observando. Existe la medicina de rebaños, que son negocios pecuarios, pero también podemos estar enfocados a la medicina clásica. Gente que tiene una cabra, una oveja, que es una mascota, donde, no obstante, a lo mejor sigue siendo su querubín, su cabrita, que en el fondo regalona, pero sigue siendo un rumiante. Entonces tenemos que diferenciarla de lo que pasa con otras especies. Entonces tiene un mayor valor económico para esa persona. Gente que está dispuesta a pagar 200, 300, 400 mil pesos por una fractura en un cordero. Y uno dice, pero si lo pensamos a nivel productivo, pero si ese cordero yo lo compro en 60, 70 lucas, y esa persona está dispuesta a gastarse 300 lucas en en una autosíntesis. Porque ahí entra otro factor, ya no es el factor productivo, no es la rentabilidad, sino que el valor sentimental. Lo que pasa con un perro, un gato, mascotas. La medicina de zoológico, que es más individual, donde tenemos muchos rumiantes. O en pequeños productores, que pueden tener una vaca, 2 vaquitas, 3 vaquitas, pero que tienen un objetivo productivo, pero un sentimiento diferente. Porque ese animal ya entró a ser parte conocida de sus ciclos de vida. Estamos hablando de que la vaca es la cholita, que es hija de la perlita y que con la cual le sacan leche todos los días y tiene la leche para la casa, va a vender un par de quesos, cosas así. Y esa persona, cuando se le enferma una vaca, pucha que incide
una lechería donde la enfermedad de una vaca, y muchos de ustedes me ha tocado de repente en medicina, en que de repente le dice, tratamiento para esto, esto, otro, no, eliminación. Vayan a decirle a un pequeño agricultor, ante cualquier cosa, no, hay que eliminar la vaca. ¿Cómo la voy a eliminar si en el fondo si eso es su regalona? Casi. Es como ustedes cualquier cosa, listo, tratamiento para un perro complicado, un perro hay que eliminarlo. No. Entonces, por eso mismo que un poco depende del ámbito donde estemos hablando. Y va a cambiar un poco el concepto de medicina. La medicina de rumiantes tipo mascota es un tema complicado, porque hay que ver, está la disponibilidad de costos y tenemos la capacidad para hospitalizar y hacer todo. El tema a veces no es tan fácil. Ovejas, cabras, conozco mucha gente que tiene una pequeña parcelita donde tiene un par de animales. Y los tratan como si fueran una mascota más, igual que los perros, los gatos. Ayer me tocaba una colega, exalumna, en el fondo colega recién titulada, y estaba preguntando para poder hacer una cabra que es mascota y para poder hacer una cirugía. Bueno, tuvieron que llegar a la eutanasia y la llamé para preguntar qué es lo que necesitaba. Ya me dijo, no, tuve que dormirla, una cabra. El problema está en que la tenían en una parcelita chica y la tenían junto con el perro y el perro de la casa la atacó. Así como los perros se pelean, imagínate cuando un perro se pelea con una cabra, la cabra tiene las tiene todas de perder. Entonces, cambia las condiciones, entonces juran que son mascotas y lamentablemente no son mascotas. La oveja y cabra son animales de abasto. Cuando se sienten atacadas, se inmovilizan y se dejan atacar. Entonces, no se defienden. Entonces, no vamos a pretender tener perros especialmente, con cabras que pueden ser sometidas fácilmente. Y el perro, por muy cariño que le tenga, cuando la ve correr, lo único que quiere es alcanzarla. Y le muerde las patas. Entonces, complica un poquito el manejo. Ya. Pero por eso esta medicina clásica es diferente. Tiene otro valor de por medio. En general, los sistemas de producción de rumiantes como empresa tienen como finalidad producir alimentos de calidad, pero también obtener rentabilidad. Entonces, la rentabilidad es muy determinante en el desarrollo de un tratamiento, el desarrollo del cual el pronóstico del animal es un factor importante a considerar. Hay que tener que el estado sedentario es una condición que es variable en el tiempo, tanto por la presencia de factores de riesgo como el clima, como también si lo pensamos con que un animal puede ir variando su condición dentro del mismo periodo de tiempo, dentro del año. Un animal puede estar sano y de la nada puede enfermarse. Y existen parámetros que son aceptables para cada caso. Estamos hablando de que la temperatura no es de 38,5, sino que tenemos un rango de 38 a 39, pero puede estar determinada por la presencia, por ejercicio, por actividad sexual, estamos hablando de las vacas cuando están en periodos en celo, puede haber una pequeña alza de la temperatura por productividad y por diferentes condiciones que pueden hacer variar estos parámetros. Entonces el parámetro no es fijo, no es un número, sino que es una condición. Y que hay una multicausalidad. Entonces hay un cuadro que puede predisponer a otro y ante un mismo cuadro y la presencia de otro factor concomitante, este cuadro puede totalmente variar y tener signos diferentes o pronósticos diferentes. Los cuadros pueden ir interactuando y complicándose o modificando el entorno. La medicina no es un número, no es 1 más 1, sino que es una serie de factores y que muchas veces es difícil decir cuál va a ser el resultado final. Porque lo mismo que le pasa a uno, del lado no va a ser exactamente lo mismo.
Entonces no se trata de que lo que resulte con uno resulte con el otro. Los signos que tiene un animal no significa que van a ser los mismos signos que tiene otro, aunque sea la misma patología. Bueno, para establecer el diagnóstico tenemos que tener conocimiento de los factores de riesgo que les decía, por lo tanto hay que revisar el entorno, recopilar datos, lo que es la anamnesis, la detección de signos, por lo tanto mediante diferentes métodos de examinación, hay que elaborar una hipótesis o prediagnósticos y la verificación a través de algunos exámenes complementarios que me pueden ir apoyando para poder establecer este diagnóstico. Tenemos que ver dónde están los animales, bajo qué condiciones, que pueden ir variando entre diferentes animales en una misma zona. La presencia de agua, especialmente cuando estamos trabajando con rumiantes, determina directamente la disponibilidad de forraje. Importante ahora en la sequía o cuando hay algo de agua empezando en un sector de secano o de rulo, como también se denomina en el campo, zonas de secano versus zonas de riego, y que pueden estar íntimamente cercanas. Por ejemplo, en la misma zona de Melipilla, María Pinto, tenemos zonas que son de secano y un par de kilómetros más allá, una zona de riego que cambia totalmente las características de qué es lo que se puede sembrar, qué es lo que se puede producir. La posibilidad de tener una alfalfa, por ejemplo. Ya cambia el tiro, en fondo, y eso determina directamente la posibilidad de la producción a desarrollar. Entonces va a depender, esto es prácticamente del cerro, pero la presencia de vegas o zonas con algo de humedad que permite tener algo de pasto. Va cambiando mucho dependiendo del tipo de sistema productivo en el cual estemos hablando. Primero cabras en un corral versus cabras que están a pastoreo. Se fijan, va variando mucho la condición, pero también va variando la productividad y la presencia de algunos factores que determinan que se puede desarrollar una patología versus otra. El conocimiento de las plantas tóxicas que pueden estar en la zona. ¿Alguien reconoce esa planta? ¿La ha visto? Una planta bastante común. En la zona central, especialmente acá en la zona de secano, precordillera, cordillera de la costa, cordillera de los Andes. Yo sí la he visto, pero no sé su nombre. Paico. No, no es el paico, ese otro. Es el palqui. Palqui o duraznillo negro. Muy, muy frecuente. Por lo tanto, el conocimiento de las plantas. Cualquier persona, es típico, o de repente alumno me dice, no, pero mejor hay que cortarlo. Puta, sería ideal poder decir, si se corta, se elimina. Es una maleza, la cortamos y sale más fuerte todavía. Y es altamente tóxica. Su mera presencia siempre es un factor de riesgo. Palqui o duraznillo negro. Entonces, palqui, galega, cicuta, chamico, laurel en flor, que está más en jardines, el floripondio, la hierba San Juan, diferentes plantas, hay que conocerlas y conocer su efecto. Por lo tanto, el conocer los signos clínicos que se pueden desarrollar me permite establecer diagnósticos a tiempo y pronósticos para el resto del rebaño cuando tenemos hartos animales. La presencia de un signo clínico en un solo animal ya me puede determinar lo que puede estar pasando en el resto. Por lo tanto, hay que conocerlos. Pero conocer también las plantas, los forrajes. Acá, por lo menos acá en la universidad, ya sabemos que dentro de los últimos años la parte ganadera ha ido tomando cada vez menos fuerza. De hecho, esta carrera todavía, la medicina veterinaria no está considerada dentro de las profesiones de la salud. Estamos en proceso. El Colegio Médico Veterinario está peleando por eso, porque seamos reconocidos dentro de las profesiones de la salud, lo cual va a significar obviamente tener no solamente derechos, sino que también deberes, responsabilidades.
Entonces, pero porque todavía estamos considerados dentro de las carreras del agro, porque antes solamente hasta hace 20, 30 años la medicina de mascota era bastante poco importante. Y había pocas carreras, cuando yo entré a estudiar éramos tres facultades en Chile. Solamente estaba la Austral, Concepción y la Universidad de Chile. Hoy día hay 29 escuelas de veterinaria, alrededor de 2.900 estudiantes que entran al año, lo cual versus los 300 cuando yo entré a estudiar, ha ido cambiando bastante, pero porque también el desarrollo de la medicina en mascotas, exóticos, todo eso ha ido variando. Entonces, ya no somos una carrera netamente del agro, pero por lo mismo también han ido cambiando los planes de estudio, los programas, y ya no tenemos, ninguno de ustedes tuvo las asignaturas de producción de forraje, de botánica. Antes era súper importante, en el fondo había que conocer las plantas, conocer los forrajes, saber la diferencia entre una leguminosa y una gramínea. Le pregunto, ¿alguno de ustedes tiene dudas de cuál es una leguminosa y cuál es una gramínea? No están en prueba, así que prefiero que me lo digan. Yo, No, profe. profe. ¿Alguien dijo que sí o no? Sí, yo. Por eso prefiero decirlo, porque muchas veces, especialmente cuando hablamos de semiología o de medicina, importantísimo conocer una gramínea, son aquellas que producen, como bien dice su dicho, granos. Ejemplo, maíz, trigo, cebada, avena, y que generalmente son de hoja larga. La vallica, la festuca, el pastobillo, que son estos que son de hoja larga, versus las leguminosas, que son aquellas que producen, que tienen la capacidad de absorber el nitrógeno del ambiente y llevarlo hacia el suelo. Dentro de eso tenemos las que de consumo humano: porotos, lentejas, garbanzos, arvejas, pero también algunas de uso forrajero que no necesariamente son para el humano, como la alfalfa, los tréboles, son de hoja ancha. Y son muy buenos aportadores de nitrógeno, y que lo incorporan también en la planta, así como lo llevan al piso, lo incorporan mucho en la planta. Y aquí hay un dicho que siempre les digo: la vaca no se alimenta de lo que come. Nosotros lo que les demos a la planta no es necesariamente lo que la nutre, sino que lo que aprovecha el bovino en su sistema digestivo. Por eso tenemos un rumen que tiene la capacidad de tomar diferentes plantas, diferentes componentes. Por eso que a un bovino le podemos dar cama de broiler, que es un guano de pollo, guano de cerdo, le podemos dar diferentes tipos de plantas, y dependiendo granos, y dependiendo de lo que está comiendo o la mezcla que se haga de ellos. Pensemos en la parte de nutrición, acuérdense en la nutrición de una vaca lechera, donde se le incorpora diferentes compuestos, y estos entran a una ración que tiene un aporte, y es en el rumen donde estamos alimentando estas bacterias, protozoos, y que es lo que entrega una serie de compuestos que son diferentes, como ácidos grasos volátiles, proteína celular, de origen celular, donde el nitrógeno es transformado en proteínas. El nitrógeno, por ejemplo, que viene de las plantas. Por eso tenemos que dar o de las plantas o del guano, o del amonio, o del nitrógeno amoniacal. Entonces, lo que le damos es aprovechado. Por eso tenemos que conocer las diferentes plantas. ¿Qué plantas son tóxicas? ¿Qué plantas son benéficas? O el desequilibrio en la ración ya puede determinar la presentación de algunas patologías. Por eso tenemos que conocer la planta. Algunas, esta como el yuyo, que a lo mejor no es que sea tóxica, pero produce problemas digestivos importantes. Entonces, tenemos que ir reconociéndola. El origen del agua de bebida. Sí, es muy diferente animales que están tomando agua de canales
tanto por el riesgo de que a lo mejor puede traer algún componente tóxico, como también el riesgo de tener fasciola hepática. La fasciola hepática o pirigüín, también llamado el pirigüín de la oveja, sahuepé, tiene una serie de nombres, que no solamente afecta al hígado, sino que además afecta al desarrollo, y que una zoonosis, el humano también le puede dar fasciola hepática, ¿saben ustedes? ¿Y cuál es el mayor riesgo de tener fasciola hepática en humanos? ¿Qué planta? ¿Lo tienen que haber escuchado? El berro. Los berros, que es una planta de hoja ancha que crece a la orilla de las acequias y canales, y que hay veces que se comercializa también en ferias, berro silvestre. Y eso es un riesgo, y ahí, hace 2 años atrás, acá en la feria de Quilpué, estuvieron vendiendo y hubo 7 casos de fasciola hepática en humanos, acá en la quinta región. Entonces, y por lo tanto, ahora, esto es un canal, pero un canal de regadío, pero ese canal de regadío lleva agua y con eso se riega, y los terrenos regados ya aumenta el riesgo de tener fasciola hepática, per se, versus animales que están comiendo, o sea, tomando agua de bebedero. Cambia la condición, cambia el factor de riesgo, falta la determinación de la presentación de algunas patologías. O las condiciones de alojamiento van a determinar directamente, obviamente, algunos cambios. Bueno, el examen clínico, me falta un par de minutos para tener un momento de recreo. El examen clínico tiene que tener cierta metodología. Primero partimos con la anamnesis, después vamos a conversar algo, que es la obtención de antecedentes. Un examen físico mediante diferentes métodos de exploración. Puede ser primero la inspección, que es la observación a través de la vista, la palpación, que es por el tacto, la percusión, que es por el sonido, el oído, y la auscultación, que es mediante también oído, pero mediante un sistema más indirecto, mediante un fonendoscopio o un cono, con el fondo, como también se hacía antiguamente. Pero donde la percusión, vemos la respuesta sonora a un estímulo sonoro. Un golpe, un golpe que genera una ecogenicidad versus la auscultación, que escuchamos directamente cómo suena un cierto sonido, cómo se percibe la respiración, cómo se percibe auditivamente en los movimientos peristálticos, cómo se percibe los movimientos ruminales. ¿Se fijan? Porque la auscultación no es solamente para respiratorio, sino que sirve para diferentes sistemas. Y puede haber verificación mediante diferentes tipos de exámenes complementarios. Laboratorio clínico, urinálisis, perfiles bioquímicos, hemogramas, cultivos de leche, como les decía, radiografías, ecografías, diferentes exámenes. Exámenes de líquido cefalorraquídeo, y así. La necropsia es un tema bastante importante. No olvidamos que esto no es que todos los animales son pacientes, sino que un rebaño es el paciente. Y cuando hay un rebaño, un grupo de animales, en la muerte de uno, o no necesariamente la muerte, la faena de un animal puede determinar que la presencia de alguna patología que puede observarse y que no necesariamente es decomiso. La faena oficial que se hace en un matadero o la faena que se hace de traspatio. Muchos comemos ovejas o corderos. ¿Alguien de acá le gusta el cordero? ¿O ha A mí, comido profe, cordero? yo, pero me duele la guata, entonces ya no, como que no puedo comer, porque después estoy con un dolor de guata súper grande. Y no sé por qué me pasa esto. Quizá por la grasa. Puede ser a lo mejor el método de preparación, cuando no está bien preparado y como que queda con mucha grasa, o literalmente porque
a lo mejor el tema digestivo no está acostumbrado, porque obviamente cambia las características tanto de la carne como la grasa. O le faltó la cervecita por medio, o el vino. Eso me dijo mi abuela, que es que yo no tomo, no bebo alcohol. Entonces comimos y yo me enfermé. Yo solamente, porque después me dijo que por último me hubiese tomado como un té o algo así. Bueno, no sé, cosa de abuelita, pero al final me hizo solo mal a mí, a nadie más. Pero a veces depende obviamente del sistema digestivo individual, como también a lo mejor la forma de preparación. Acá en Chile, a ver, el cordero magallánico es bastante más, primero, es bastante más magro, tiene menos grasa que el cordero que consumimos acá en la zona central. Porque acá en la zona central como que les gusta que el cordero crezca más, agarre más peso y tenga más grasa. Entonces también dependiendo de eso también incide. Y la forma, la preparación, porque acá en la zona central muchas veces se prepara el cordero a la parrilla. Y un cordero muy graso preparado a la parrilla, como que no bota bien la grasa. Y sí, es diferente del cordero cuando se prepara 3, 4 horas colgado, como tipo patagónico, o cuando se prepara, aunque sea suave, a fuego muy suave durante un largo periodo de tiempo. Cuando se apura el cordero también queda con mucha grasa. Eso. Pero independientemente, que eso es tema más de delicatessen, un poco más. A los que nos gusta el cordero, alguien o que han consumido cordero, ¿ese cordero lo han faenado en algún matadero, acá en la zona central? ¿Alguien conoce un matadero donde faenen cordero acá en la zona central? Yo no. Yo le digo que no, porque no hay. Litueche es una zona que está en la sexta región, que es una zona ovejera. Y no hay mataderos. Se han establecido algunos pequeños mataderos como para poder tener una carne un poco más certificada. Pero no tenemos mataderos acá en la zona central y muchos comemos cordero. Y ese cordero se mata de traspatio. Por lo tanto, la faena traspatio está autorizada para autoconsumo. Otra cosa es que se venda y que todos los que compramos, de alguna forma, se supone que se vende el cordero físico y cada uno se la arregla. Pero la pregunta muchas veces es que parte de la anamnesis, el antecedente, es, ¿han faenado algún cordero? ¿Han faenado algún animal? ¿Cómo estaban las panas? ¿Observaron algo? ¿Se fijan? Esa observación ya es importante. Esa es la necropsia de rutina, como les digo. Y eso es parte de la observación que tenemos que hacer y preguntas. Entonces, muchas veces la causa de pregunta es de consulta, ¿sabes qué? Matamos un cordero y la pana estaba mala. Por diferentes cosas. O estaba con pirigüín o estaba con alguna anormalidad. Y ahí puede ser que nos llamen solamente porque... Y eso, ¿cómo puede incidir en el resto del rebaño? A lo mejor, ¿qué cosas hacer? A lo mejor el tema de vacunación, de parasitación, no está tan adecuado. Entonces, parte de este examen complementario estoy incorporando la necropsia, y no solamente la necropsia que se haga sobre un animal muerto, sino que la rutina sobre también el animal que es faenado. Entonces, la anamnesis. La anamnesis es... va de lo general a lo particular, con un uso del lenguaje oral y corporal, tanto el nuestro como la observación de la persona que está siendo interrogada. Y esa interrogación no tiene que ser como una prueba, como una prueba oral, como la que ustedes tanto miedo les tienen, sino que tiene que ser una conversación para que nos entreguen antecedentes y no nos escondan antecedentes. Ya sabemos bien que mientras más insistimos, hinchamos para obtener una antecedente, peor es el resultado, porque la gente nos esconde, tiene miedo de decirnos. Entonces tiene que ser una conversación y preguntas que son relevantes y atingentes, van enfocadas a lo que estamos buscando. Tenemos la anamnesis lejana, que es la historia del predio, básicamente problemas pasados, anteriores, con respecto a vacunaciones, manejo sanitario. A lo mejor el cuadro que están preguntando, a lo mejor lo han tenido anteriormente, a lo mejor todos los años tienen un problema en este periodo. Y ahí se fijan. Y la anamnesis cercana se refiere primero desde el motivo de la consulta, cuándo comenzó el cuadro, cuántos animales están afectados,
¿Se fijan? Hay animales muertos que hay, o que se han muerto en el último periodo. Todos los antecedentes que han ocurrido en el corto periodo que pueden explicar el desarrollo del cuadro en curso. Parte de la anamnesis también es la revisión de registros, fichas clínicas, los informes de visita, evaluación de las raciones, lo que establece primero la ración, de acuerdo al papel, lo que entregó a lo mejor el nutricionista, y también evaluación de lo que se puede ver en el comedero, el chequeo, la revisión. Por lo tanto, ¿cuáles son las raciones que están, lo que está nutricionalmente recomendado? Ver bitácoras, cuadernos de evento, el cuaderno de la libreta que tiene el jefe de campo, no antecedentes. Todas esas cosas permiten tener información que puede ser relevante. Y de acuerdo a eso se va desarrollando un caso clínico que puede ir primero identificando la especie, el tipo de producción, el sistema de producción, cuánta es la población que tiene este predio chico, 7 vacas, 2 novillos, pero puede ser que tenga 200 vacas, 300 vacas, 500, una engorda con 2.000 animales, y hay cuántos afectados, cuáles son los antecedentes, el motivo de la consulta especialmente, y las observaciones que vayamos haciendo al respecto. Y eso va a permitir ir desarrollando una ficha clínica. Ya, con esto más o menos voy a terminar. Una ficha clínica donde tenemos que identificar el propietario, el animal o los animales que están afectados. Por lo tanto, ahí vemos primero el propietario, donde la ubicación, el tipo de producción, identificación del animal o los animales, raza, sexo, numeración a través de los bios. Importantísimo el motivo de consulta, y empezamos con la anamnesis, que estamos en anamnesis cercana, el motivo de consulta ya es parte de la anamnesis cercana, y la anamnesis lejana. De acuerdo a eso, evaluamos la generación, un examen general, primero partimos con la inspección, y eso nos permite determinar cuáles son los sistemas que pueden estar afectados. Si queremos una ficha clínica a la perfección, deberíamos examinar un animal de cabeza a la cola, evaluando todos los sistemas, nervioso, urinario, respiratorio, cardíaco, digestivo, pero eso muchas veces nos demanda mucho tiempo. El examen general, en una rutina de examen clínico normal, nos permite establecer cuál es el sistema que nosotros evidenciamos que tenga alguna complejidad, y ahí nos hacemos el examen. Vemos que respira impecable, pero tenemos una ubre que está con un aumento de tamaño. No vamos en ese caso, no necesariamente vamos a tomar frecuencia respiratoria ni cardíaca, sino que directamente el examen general nos dice, veamos la glándula mamaria. Entonces, una cosa es la parte genérica, donde hacemos un examen completo, pero obviamente nos va llevando a ir especificando cuál sistema vamos a revisar. Y de acuerdo a eso vamos desarrollando una conclusión mediante los signos clínicos, los factores de riesgo, establecimiento de un diagnóstico y el pronóstico que determinemos de acuerdo a lo que estamos observando. Y de acuerdo al pronóstico determinamos, a lo mejor hacemos o a lo mejor no hacemos el tratamiento, porque a lo mejor sale muy caro. O vemos que se quema el pronóstico reservado o negativo. La verdad, no vemos que vaya a tener un resultado. A lo mejor, y de acuerdo a eso, determinamos, ¿sabes qué más? Ya, ese animal debe ser eliminado. O nos la vamos a jugar y vamos a hacer un tratamiento. Pero eso lo vamos a terminar de acuerdo a un diagnóstico y un pronóstico. Ya, vamos a hacer un pequeño break, 10 minutitos. 10 minutos para descansar un poquitito, descanso yo la voz y descansan ustedes un poco de mí. Ya. Entonces va a poder ir retomando la clase. Ya. Vamos, un poco la semiología, si lo pensamos desde el punto de vista de la exploración clínica. Profe.
Se escucha su tele igual. ¿Cómo? Perdón, lo Se que hace escucha es... su, se escucha Sí, su lo que hace tele. está un poco fuerte. Sí, pero un segundito. Sí, disculpen lo que hace, estoy acá en la consulta y está puesta afuera, pero tienen puesta... Así que... Pero lo importante es que se escuche más fuerte mi voz que lo que está afuera. O se escucha muy fuerte en la televisión. Ya, lo que estoy acá en la Distrae un consulta. poquito. ¿Distrae un poco? Sí. Sí, disculpe, eso no me gusta. Pero voy a bajar un poquito el volumen. Voy a... Ya. Disculpe, ya. En la exploración clínica lo importante, pensando para el diagnóstico, obviamente tenemos diferentes métodos de exploración clínica, obviamente mediante procedimientos. Entonces, es importante para establecer un diagnóstico aprovecharlo, el examen clínico directo de el uso de antecedentes epidemiológicos, o sea, para ver cuántos animales están afectados, aplicar epidemiología, imagenología. Pueden haber otros procedimientos clínicos como exámenes en particulares, aplicar el laboratorio clínico que tanto les gusta a ustedes y que están cursando con mucho gusto en este periodo. El uso de algunos laboratorios de diagnóstico mediante diferentes sistemas. Estamos hablando de, ejemplo, exámenes de leche, ya les había dicho, el control lechero que se hace en muchos planteles lecheros que establece célula somática, cultivos, etc. Y aquí lo que les decía, la anatomía patológica, un factor sumamente importante y súper útil. O sea, la necropsia o el examen de postmortem en casos de animales que están faenados en plantas faenadoras. En el examen clínico directo, importantísimo, la anamnesis para la obtención de antecedentes. Eso nos va a llevar, continuamos con un examen general, y eso nos permite establecer exámenes regionales según cuál es el sistema que nosotros vemos que puede ser el que está afectado. Dentro del examen general, la inspección, que es la observación, nos va a permitir evaluar precisamente desde el punto de vista neurológico. El examen neurológico en los bovinos no es un examen tan exhaustivo como el de otras especies. Es parte de la observación, y eso lo hacemos principalmente mediante la evaluación de comportamiento y actitud. El comportamiento tiene que ver con la evaluación sensomotora, y la parte de actitud con la parte física. Entonces, la actitud vemos si el animal está de pie o está echado, está de cúbito external, de cúbito lateral, si tiene alguna alteración en la movilidad, una plegia, una paresia, etc. En el comportamiento vemos si un animal está excitado, está deprimido, está con ceguera, etc. Temas de ese punto. Que lo vamos a ver cuando veamos un poco la parte de nervioso. A la inspección evaluamos la condición corporal. El animal está delgado, está gordo. Vemos el pelaje. Si tiene un pelaje hirsuto y opaco, como en el caso de alteraciones nutricionales, como cuando hay parásitos. El pelaje tiene pérdidas de continuidad, tiene alopecias. ¿Se fijan? Importantísimo a considerar. El olfato es muy importante en el examen general. No, aplicamos bastante. ¿Algunos de ustedes, cuando han visto menor, han reconocido el olor del parvovirus? Siempre lo aprovechamos. Sí, profe. Y resulta que, claro, el parvovirus no tiene olor. Lo que tiene olor es toda la secreción de sanguinolenta que viene con las mucosas intestinales,
Y eso tiene un olor, pero es un olor característico. Y cuando lo reconocemos, no lo olvidamos nunca más. Lo mismo pasa cuando tenemos un olor a los Clostridium, un olor a los cuerpos cetónicos, un olor a un carcinoma. Esos olores que en el fondo no se olvidan. Entonces, por eso. Y también la audición. Al examen general oímos que un animal está con tos, oímos una ronquera, oímos cuando un animal al caminar tiene un bamboleo y se siente el chapoteo que hay a nivel abdominal. Porque claro, tenemos un rumen que es tan grande, cuando está lleno de agua, adentro se escucha como está ese chapoteo interno, que nos está indicando, el rumen está lleno con líquido, algo tiene. Entonces, digan, al oído, sin tener que todavía entrar a palpar, a examinar, ya sentimos algunos temas. Después, el examen regional. Podemos aplicar diferentes métodos de exploración según el sistema al cual estamos evaluando. Para la piel y mucosas, podemos aplicar inspección y tacto. Al respiratorio, inspección, auscultación y percusión. El digestivo lo podemos evaluar por inspección, por auscultación, percusión y tacto. O sea, aplicamos todos los métodos de examen clínico. Central, básicamente por la inspección. Mamario, inspección, tacto. El locomotor por la inspección. Urinario, inspección y tacto, para poder ver, vamos, la vejiga por la palpación rectal, por ejemplo. Inspección a la observación de la orina. Y el sistema linfático por inspección, y ahí faltó, en el fondo sí, el tacto, el sistema linfático, tanto la inspección como el tacto que hacemos para poder percibir la presencia, las características de los nódulos linfáticos que estamos palpando. Hay que reconocer la anatomía básica, el esqueleto. ¿Cuántas costillas tiene un bovino? Tema súper simple. ¿Cuántas costillas tiene un vacuno? ¿Y cómo son 13. las costillas? 13 pares. 13 si no me equivoco, 13 pares. 13 pares, y acordémonos que son costillas que son planas y anchas y rígidas, a diferencia de las costillas del equino, que son bastante más distendibles. Entonces, y por eso mismo, eso determina directamente el tipo de respiración que tenga, porque una de respiración costo-abdominal de predominio abdominal, el tórax casi no se expande. Ya, ahí tenemos. Entonces, y la ubicación, los huesos, casi todos los mamíferos tienen los mismos huesos, pero son, ahora, claro, tenemos una diferente cantidad en cuanto a la cantidad de vértebras, la cantidad de costillas, pero son los mismos huesos que varían en cantidad o en tamaño y ubicación. Entonces, acordando. El sistema digestivo. ¿Cuántos estómagos tiene el vacuno? ¿Un bovino? 3. O sea, 3 estómagos. Un estómago dividido. Tiene uno que se divide. Sí. O sea, tiene un sistema digestivo que está compuesto por un estómago y 3 preestómagos. Pero es un estómago verdadero. Entonces, es un sistema digestivo bastante compuesto y bastante diferente al de los otros mamíferos, de los monogástricos, o de los ejemplos los equinos que tienen un ciego donde se genera la fermentación, lo mismo que pasa con los conejos. Entonces, no son tan sensibles, no tienen un sistema digestivo tan sensible como el caso de los equinos, que es bastante delicado. Entonces, por eso el equino es muy sensible a tener cólicos. Acá la vaca, algo característico, engulle, come y después procesa. Entonces, y si vemos el orden del sistema digestivo, pasamos desde la boca, esófago, boca,
faringe, laringe, el esófago, retículo, rumen, omaso, ahumaso, después intestino delgado, duodeno, yeyuno, ilion, y después el colon, y terminando después en el recto. Eso para poder entender, pero tenemos estos estómagos que caracterizan en el fondo a los bovinos y que hacen o los rumiantes en general, y que los diferencian de otras especies. Entonces, lo que vemos acá, un rumen que abarca casi todo el flanco izquierdo y un pulmón bastante pequeño. De hecho, el rumen y todo el sistema digestivo se inserta medial a los pulmones y teniendo un retículo que está muy cercano al corazón, separado solamente por un diafragma. Y que tenemos una porción del sistema digestivo que está en la parte del flanco, en el epigastrio y hipogastrio, y otra parte del sistema del rumen mismo que está debajo del hipocondrio, debajo de las costillas. Entonces, importantísimo de dónde vamos a examinar. Eso por lo menos estos son antecedentes. La glándula mamaria, no podemos hablar de vacas si no hablamos de la glándula mamaria, porque la mastitis, no obstante, le da a todos los mamíferos. Podemos tener una perra, una gata con mastitis, una mujer con mastitis, pero si lo pensamos en la gravedad, en este caso, y por la importancia productiva, pensando en la producción de leche, la mastitis en las vacas son sumamente importantes. Pero sí mismo la mastitis le puede dar a cualquier especie. La mastitis de una perra es sumamente grave. La mastitis en una cerda va a generar una MMA y muchas veces la causa de eliminación que puede llegar a tener. Entonces, porque evita que el animal pueda amamantar a su cría. No vamos a conversar más de glándula mamaria porque eso lo vamos a ver cuando hablemos directamente de patologías mamarias. En los ovinos, encontrar la diferencia. Fíjense, la lana en un ovino siempre nos esconde a la oveja. Un parámetro siempre importante a considerar. Tenemos ovejas que pueden ser muy bonitas, pero al momento de que la palpemos nos damos cuenta que debajo de esa bonita lana tenemos una oveja que está bastante delgada, pérdida de condición corporal. Y va a depender un poco también de las razas las cuales estamos teniendo. El sistema digestivo de la oveja, que es bastante similar al del vacuno, del bovino, pero tiene igual algunas diferencias. Y por lo tanto se manifiesta en forma diferente. La evaluación clínica, importantísimo, la toma de temperatura. ¿Algunos de ustedes le han tomado temperatura últimamente? ¿Se ha tomado la temperatura? Cuando fui al súper. Al supermercado. ¿Y tenía temperatura? Sí, pues. Siempre, por eso, esa pregunta va con su qué. Siempre hay temperatura. Todos tenemos temperatura. Lo importante es saber cuál es la temperatura. Por eso, dependiendo. Si estamos dentro de los rangos normales, estamos en una condición de normotermia. Pero podemos tener una hipertermia, fiebre, o una hipotermia. Siempre hay temperatura. Al fondo, la carne refrigerada está ojalá a entre 2 a 8 grados Celsius. Si está congelada, va a estar a menos 10, menos 20 grados. Pero siempre hay temperatura. Me han tomado la temperatura al entrar al supermercado y he medido de repente 32, 33 grados y le he dicho, uy, me estoy muriendo. Y el tipo te mira. Claro, una cosa es tomar la temperatura y otra cosa es tener criterio para decir si esa temperatura es normal. ¿Cuántas veces no han tomado la temperatura con estos termómetros digitales que no saben tomarla o no son los termómetros adecuados? Y al final y marcamos 33 grados y no les llama ni la atención. Entonces es parte del protocolo, la rutina. La rutina mata. Entonces, depende de nosotros saber cuál es la temperatura. Hace un par de semanas salió un programa en la televisión, Maestros del Engaño, no sé si alguien lo vio, en que hablaron de un veterinario,
un falso veterinario que estaba en la zona de Talca y Cauquenes, y primero vio una perra y después este tipo fue a ver un novillo y le toma temperatura y dice, no, está con 38,2, tiene neumonía, hay que colocarle antibiótico. Por suerte no soy grave, pero lo vi y te dije, ¿cómo piensan eso? ¿A qué me refiero? 38,2 es fiebre en un bovino. No tengo respuestas, ¿no saben o... Repítame la pregunta, profe, que se cortó un poquito para mí. Ya, 38, este tipo decía que un novillo tenía 38,2 grados Celsius y estaba con fiebre y estaba con una neumonía. 38,2, ¿es fiebre en un bovino? No. No, No, po. Y menos va a tener una neumonía y hablar de que además solamente por la fiebre va a haber neumonía, tampoco. Entonces, sin ocultar. Llegaba a andar con el fonendoscopio y en el fondo listo le pegó una pasada así nomás, pero sin ocultar, solamente oyendo en general. Yo decía, ¿qué onda? A la inspección estaba diagnosticando neumonía y por la temperatura. Entonces, hay que tener claro los tipos de fiebre y conocer los parámetros de temperatura. En un bovino, la temperatura es de 38,5 más menos 0,5 en un bovino adulto. O sea, va de 38 a 39. Así como en un canino va de 37,5 a 38,5 y siempre con factores que puede ser que pueden modificar estos parámetros. Por ejemplo, un animal que viene de ejercicio, un bovino que está siendo arreado, esa temperatura va a cambiar y no significa que sea una condición patológica. La temperatura en los ovinos y caprinos que puede llegar a los 40 siendo todavía normal. En equino. Vean la temperatura de las aves. ¿Alguno de ustedes sabía que la temperatura de las aves entre 40 y 43 grados estamos dentro de parámetros normales? Y resulta que alguien que trabaje con exótico ve una gallina, le llega y la va a ver y le dice, tú está con 42 grados, chuta, se está muriendo. Ojo, me ha pasado. Pues desconocimiento. Entonces, o mucha gente que, como están acostumbrados, que en el humano, que la temperatura va de 36 a 37, sobre 37,5 decimos fiebre, cuando ven que traen un perro a la consulta y ven que tiene 38, 38 y medio y dicen, chuta, está mal. O me ha pasado gente que ha llamado o que te pide una consulta porque el perro lo vieron medio decaído, le tomaron la temperatura y le daba 38 grados. Y estaba nervioso. La gente preocupada porque el perro tenía 38 grados. Y depende de nosotros, obviamente, explicar, establecer, y no porque el dueño nos dice, no, es que está mal porque tiene fiebre. Entonces, nosotros somos los profesionales, por eso tenemos que aplicar criterios. Pero tenemos que conocer. Puntos para evaluar en el fondo la condición corporal en un bovino, pensando en las crestas ilíaca y a nivel isquial. Entonces, vemos la tuberosidad de la apófisis transversa, la fosa palumbar, a nivel sacro, el ligamento sacro y coxigio a nivel posterior, y todos esos parámetros estamos evaluando y podemos determinar la condición corporal, que en una vaca lechera de 1 a 5 tiene estos rangos. ¿Por qué hago la diferencia? Porque no es lo mismo tomar la condición corporal en una vaca lechera que en un animal de carne. Las vacas lecheras tienen tuberosidades mucho más angulosas, mucho más prominentes que animales de razas cárneas. Entonces, no es la mismo parámetro para evaluar la condición corporal. Va dependiendo de, obviamente, las condiciones y, obviamente, el animal del que estamos trabajando. Las vacas lecheras siempre son huesudas. Por muy gordas que estén, siempre, fíjense, acá tenemos una vaca con una condición corporal 5, como ven acá, esa, y ven que todavía tenemos
tuberosidades, en el fondo, vean la tuberosidad ilíaca ahí. Entonces, y tenemos parámetros de condición corporal, va dependiendo de en qué condición esté y cuál es el estado reproductivo, si está preñada o está posparto. Lo mismo pasa en las ovejas. También hay que evaluar la condición corporal y va a depender mucho de también el estado de las carnes, pero hay que palpar, no basta con observar, no basta con a la inspección, porque como les decía, la lana esconde a la oveja. Y va dependiendo de la condición reproductiva en la cual estamos trabajando. Hay que observar, mirar la condición en que están, la condición nerviosa, atención al medio, la presencia de secreciones, condición, la depresión. El animal, muchas veces el motivo de consulta puede ser una vaca triste, el animal está decaído. Ahí dependerá de nosotros determinar cuál es el motivo de eso. ¿Será por fiebre? ¿Será porque a lo mejor tiene una infección? Un animal con hipotermia también está deprimido, está decaído. Entonces, ahí dependiendo de nosotros vamos a tener que determinar cuál es la condicionante. La postura. Vean, ¿qué les llama la atención en esa vaca? El cuello estirado, la columna arqueada. Es una foto, entonces muchas veces las fotos a veces nos pueden engañar, pero esa vaca no está comiendo, pero está con la columna bastante arcada. Entonces, eso ya es un factor que ya es preocupante. Eso es una posición de dolor, en el caso bovino. La conjuntiva, en este caso, una queratoconjuntivitis infecciosa. Cuadro infeccioso, pero que tiene afección a nivel de las mucosas oculares. Ovejas impecables, bonitas, versus animales que en el fondo pueden estar con algún grado de caimiento, como la oveja que se ve acá abajo. Se nota directamente la posición que no es una posición regular. O animales con pérdida de lana, alopecias, o alopecia, en el fondo las dos formas de que se diga están correctas. Entonces, la evaluación de la condición corporal, presencia de secreción, todos esos son factores que es importantísimo a que vayamos considerando. ¿Algunas observaciones, consultas? Si después van viendo la materia, después no hay problema en que me vayan haciendo preguntas después para la próxima semana o algo así. Yo, profe, esas posiciones que se pueden evaluar como de dolor, ¿se pueden asociar a alguna patología o puede ser en realidad cualquier cosa? En este caso, lo más común de esa patología en particular corresponde a una reticulitis o una reticuloperitonitis o reticulopericarditis. En sí, el cuadro más doloroso, más comúnmente, bueno, una cojera también provoca bastante dolor, pero que se observa más en estación o al caminar. Pero ese tipo, esa con angularidad en la columna, esa pseudocifosis, es muy característica de cuadros de reticulitis. Cuerpo extraño alojado en el retículo. ¿Alguien se ha pinchado alguna vez, o sea, clavado una astilla en un dedo? O una espina. Duele. Imagínense tener un clavo, un alambre metido, en este caso en el retículo, en el estómago. Duele. Y la principal manifestación es el dolor. Y de eso deriva todo el resto de la signología que de alguna forma nosotros vamos examinando. Ya, gracias, profe. Está bien. Pues, bien le decía, en el fondo, la pregunta es bastante interesante, es importantísimo para ir aclarando. Pero, como sea, no existen preguntas que algunas realmente le pueden considerar casi lo más obvio, no existen preguntas tontas. Ya. Y ahora un punto que con esto vamos a terminar la clase del día de hoy, el tema de la identificación en el caso de los bovinos. Yo lo tomo identificación y edad, pensando en la cronología. Entonces, el principal factor para determinar la cronología, o sea, la edad de un animal, básicamente es por la cronología dentaria.
En los equinos tenemos bastantes parámetros para evaluar la cronología desde el punto de vista para los dientes. En los vacunos no es así. En los vacunos podemos determinar la edad en los primeros años de vida, pero no en el caso de una vaca de 10 años, 15 años, los dientes no nos van a decir nada. Importante. De acuerdo a eso, ¿cuál es la fórmula dentaria, por lo menos desde el punto de vista de los incisivos de un bovino? ¿Cuántos dientes o incisivos tiene a nivel superior e inferior? ¿De acuerdo? ¿Cuántos dientes tiene arriba? Ninguno. Perfecto. Justamente. Y lo prefiero recordar por el fondo porque algunos de repente se olvidan. Acuérdense, en la parte superior tiene un rodete dentario que es como un callo. Y a nivel inferior tienen 8 o 4 pares de incisivos. Desde terneros, desde el nacimiento, nacen con estos incisivos inferiores y esos se van recambiando con una frecuencia que no es exactamente regular, pero que puede ir variando. Generalmente las pinzas o medios se cambian alrededor del año y medio de edad. Alrededor, va dependiendo, hay algunas razas que son más tempranas y otras más tardías. Por lo tanto, hablamos de un animal de 2 dientes con las pinzas ya eclosionadas alrededor del año y medio. A los 2 años y medio, en promedio, salen los primeros medios. Y hablamos de un animal de 4 dientes. A los 3 años y medio, por eso ya acuérdense, año y medio, 2 y medio, 3 y medio, cada un año en promedio, los segundos medios. Y hablamos de un animal de 6 dientes. Y un animal con 8 dientes, o boca llena, alrededor de sobre los 4 años. Ahora, el nivel de enrazamiento que tengan estos dientes va a depender mucho del tipo de alimentación. Si es con pasto más seco o con pasto más tierno. Eso determina directamente el nivel de enrazamiento y no necesariamente la edad. De ahí en adelante es difícil determinar porque no sabemos, va a depender, como les decía, mucho de la alimentación para que una vaca vieja puede tener los dientes todavía 8 dientes, pero bastante bien desarrolladitos, no tan desgastados, pero son otros que en el fondo que en pocos años puede tener un enrazamiento mucho mayor. Como sea, tenemos la forma de revisar la dentadura, es primero mocheteando y revisando estos incisivos inferiores, y ahí tenemos obviamente animal de fórmula completa de leche, animal joven, menos de 1 año y medio, pinzas, 4 dientes, 6 dientes en el caso del D, o 8 dientes, boca llena en el caso de la fotografía E. Ahora, como bien le decía, existe bastante variación, aquí hay diferentes estudios hechos en diferentes años, que dan un poco la variación que puede tener dentro del crecimiento. Básicamente porque depende mucho del tipo de razas y además de condiciones que pueden hacer variar esto. Estamos hablando de biología, no es matemática. Así que, pero como términos generales, recuerden, 1 y medio, 2 y medio, 3 y medio y más de 4. Ahora, pensando en la identificación, la edad es un parámetro. Entonces, importantísimo, cuando identificamos, pensando en la ficha clínica, la especie, tenemos que considerar la raza, especie pensando en bovinos, caprinos, ovinos, auquenios, llamas, alpacas, guanacos, vicuña. La raza, en el caso del bovino, si son razas británicas o razas continentales, de leche o de carne, pues.
Y para la identificación o la clasificación utilizamos 3 factores. El sexo, condición reproductiva y la edad. Y de acuerdo a eso, por eso cuando hablamos de vacuno, cuando compramos carne tipo B o carne tipo C, eso ya indica una clasificación y eso nos permite determinar, según el tipo de animal, a qué tipo de clasificación está determinada. Tenemos terneros, en el caso de los machos tenemos terneros, novillos, toretes o toritos, en el fondo bajo los dos. Tenemos el toro, un buey o un toruno. ¿Cuál es la diferencia entre un novillo y un torito o torete? Supongo que el novillo va para carne y el torito para reproducción. Ya, de alguna forma, pero es que los toretes también se consumen. También toretes o toritos generalmente también son para autos para consumo. De hecho, hasta 2 dientes definitivos se considera el torete, y es una carne de muy buena calidad. Un toro adulto, obviamente toro joven o toro adulto, muchas veces es de tipo más reproductivo, animal entero. La diferencia está, tienen 2 diferencias. Que le cuelgan entre las piernas para que se acuerden. La diferencia, por eso hablaba de la condición reproductiva. La diferencia entre un novillo y un torete: el novillo está castrado, el torete o torito está entero, con su zona intacta. Lo mismo pasa con un toro y un buey. Un buey es un animal que es castrado joven, un novillo que creció, a diferencia de un toruno, que es un toro que fue castrado adulto. Entonces esa es la diferencia entre un buey y un toro. El buey está castrado temprano, el toruno está castrado tardío. Entonces tenemos la diferencia. Lo mismo en el caso de las hembras, es más sencillo. Tenemos las terneras, una vaquilla y una vaca. ¿Y cuál es la diferencia entre una vaquilla y una vaca? En términos simples, el parto. Entonces, se considera vaquilla hasta su parto, primer parto. Y cuando en el momento que pare, ya tenemos una vaca del primer parto. No obstante, todavía en lechería algunas hablan, las vaquillas del primer parto. Terminología mal utilizada, porque ya al momento que parió ya es una vaca, está dando leche. Entonces, y obviamente la identificación también, el color. Tenemos overos negros, overos colorados, angus negros, angus rojos. Entonces está determinado mucho por la raza, y dentro de una raza pueden haber diferencias de color. Entonces, todo eso tiene que ver con la identificación. Ahora, cuando yo les indiqué esto no, para poder identificar o clasificar, eso está dado de acuerdo a una normativa. Y esta es la norma, la ley de tipificación de carnes, según la normativa chilena, la 1306, la ley de tipificación de carnes me determina de acuerdo a edad, condición reproductiva y sexo. Entonces, aquí tenemos un parámetro oficial para hacer este cambio, esta observación. Y eso en general. Con eso termino de compartir. Ya les dije que íbamos a terminar dentro de la hora. Sí, quedan 10 minutitos, estamos ok. ¿Alguna observación, duda, consulta? Aprovechen ahora. No de mi parte, profe. No, profe. Ya, como bien les No, decía. claro. Ya, qué bueno, qué bueno. Pero revisen, estudien, porque pueden aparecer dudas. Cualquier consulta, la próxima semana, obviamente estoy totalmente abierto a tratar de ir respondiendo dudas. Las clases, los PPT, ya les había dicho, los voy a subir a el portal Miudla, y las grabaciones van a estar en Blackboard. Como sea, nos encontramos la próxima semana. Ahora sí, yo también más clarito. La próxima semana, el próximo jueves a las 12, voy a estar utilizando el mismo link. Importantísimo, voy a utilizar el mismo link todas las semanas.
Así que con eso estoy terminando el día de hoy. Ya, gracias, Ya, profe. profe, gracias, chao. Ya con eso terminé.